muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa de la serie del estudio expositivo de la Carta de Judas. Gracias por estar ahí. La Carta de Judas es una carta pequeña, poco conocida y poco enseñada, sobre todo por las denuncias que hace tan directas en contra de la inmoralidad en la iglesia. Por eso se predica poco de esta carta. Pecados de homosexualidad, perversión en los líderes, la unión libre, la fornicación, el adulterio, el cambio de sexo y el divorcio. Son los pecados más graves y sobresalientes en las iglesias. Y nosotros, como Judas el bueno, somos valientes y denunciamos también tanto la mala conducta como la mala doctrina. Por eso hemos decidido en el equipo pastoral del Ministerio Tinajas estudiar esta intensa carta y hacerla actual. En el día de hoy analizaremos los versículos 8 al 11 de forma expositiva para su mejor comprensión. Le recordamos a modo de resumen que Judas viene hablando desde el versículo 4 que, en la iglesia de aquel entonces, se habían infiltrado una serie de personas malas que con su conducta estaban desviando y afectando a los creyentes. De todo esto hemos hablado en los programas anteriores, y hoy continuamos en ello con los versículos 8 al 11. Bien, entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 8, que dice: Estos hombres engañados contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman contra los seres celestiales. Punto número 1. ¡Qué pasaje tan triste, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Pero lo más triste de todo es que este tipo de gente estaba metida en la iglesia del siglo I. Se da cuenta del tema. Entonces la pregunta automática es: ¿qué estaba haciendo el líder de la iglesia ante este panorama inmoral? ¿Qué estaba haciendo Judas ante esta situación de la iglesia? ¿Por qué no se tomaron medidas drásticas con esta mala gente que estaba en la iglesia? ¿Qué sentido tiene que Judas escriba lo que está pasando, pero no mande que se haga algo para cortar esa conducta? Este relato de Judas nos hace ver la falta de responsabilidad de Judas como líder, porque si Judas sabía que eso estaba sucediendo en la iglesia, debería haber tomado cartas radicales en el asunto y expulsar de forma drástica a esa mala gente. Así que aquí vemos que Judas fue un irresponsable, un líder flojo, y de eso aprendemos nosotros que, como líderes, no podemos tolerar el pecado en la iglesia. Debemos ser radicales y tener la valentía de expulsar a gente como esta. Punto número 2. El versículo 8 nos dice también que en la iglesia había hombres engañados. Por cierto, le hacemos una pregunta reflexiva. ¿No será usted uno de ellos, estimado oyente? ¿No será usted uno de esos millones de personas engañadas que están metidas en las iglesias de hoy, engañadas por hombres engañados? Pues la respuesta es sí, porque si usted está en alguna de esas iglesias, eso demuestra que usted es un engañado. Qué tremendo es esto, estimado oyente, vivir engañado. ¿No será usted un líder engañado que engaña a la gente con doctrinas engañosas? ¿Cómo sabe usted que no está siendo engañado en su iglesia? Tenga cuidado, estimado oyente, porque hay muchos líderes engañados y engañando. Qué triste es estar engañado, qué triste es. Nosotros vivimos eso 25 años de nuestra vida, engañados, hasta que alguien nos hizo ver el engaño y hoy nosotros mismos hacemos lo mismo con usted. Queremos sacarlo del engaño de las iglesias. Qué triste es este panorama de ver día a día gente engañada en las iglesias. Qué triste es ver tanta gente engañada, tanto líder engañado. Por eso trabajamos tan intensamente. Como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13,
vendrán hombres malos engañando y siendo engañados. Líderes y millones de personas engañadas en la Iglesia Católica. Todos engañados en las iglesias calvinistas, engañados en las iglesias adventistas, en las iglesias pentecostales, engañados en las iglesias unicitarias, en las falsas iglesias bautistas, engañados en las sinagogas de los rabinos, en las congregaciones de los mesiánicos y un largo etcétera. Qué triste es, estimado oyente, ver tanta gente engañada en esas iglesias. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿cómo saber si usted está siendo engañado o no? Pues sencillo, estimado oyente, le damos dos herramientas. La primera herramienta infalible es filtrar a su pastor, sus doctrinas y su iglesia con el Nuevo Testamento. Si usted ve cosas, conducta o doctrinas que no están en el Nuevo Testamento, ese líder, sea rabino, sacerdote, pastor o pastora, le está engañando. La segunda herramienta infalible que usted tiene en sus manos es este canal para comparar su iglesia y su pastor con lo que enseñamos aquí. Bien, para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Dice, estos hombres malos contaminan el cuerpo. Y es lógico que suceda así, porque si son malos por dentro, también harán cosas malas por fuera en el cuerpo. Cuando uno está mal por dentro, lo manifestará por fuera en su cuerpo. Así que ahora preste atención a esta lista. Los tatuajes, el alcohol, las drogas, las camas, la promiscuidad sexual, irse con mujeres, irse con rameras, la falta de descanso, la suciedad en su cuerpo, la falta de limpieza en su casa, el culturismo, el gimnasio excesivo, el tomar esteroides, el ser gordo por comer demasiado, por comer sin control o por comer por vicio, el fumar, las operaciones estéticas, el cambio de sexo, ponerse piercings y 100 cosas más similares son pecados contra el cuerpo, estropean su cuerpo, contaminan su cuerpo y usted dará cuentas el día del juicio por cómo ha administrado su cuerpo. Todo lo que usted hace contra su cuerpo, de ello dará cuentas a Dios que le dio el cuerpo. Lo que usted hace con su cuerpo es el resultado de cómo está usted por dentro espiritualmente. Esa es una máxima que no falla. Así que prepárese para el juicio de Dios por administrar mal su cuerpo estando en la tierra. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Se habla del rechazo a la autoridad de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo puede haber gente que se llame cristiana y rechace la autoridad de Dios en la iglesia como sucedía aquí? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, simplemente porque así es el hombre perdido y religioso, aunque esté metido en una iglesia. En todas las iglesias que hemos nombrado antes, todas rechazan la autoridad de Dios porque aplican doctrinas contrarias a Dios. Las doctrinas contrarias a las leyes de Dios son rebelión contra Dios. Cuando hay rebelión a la autoridad de Dios en las iglesias, los pastores debemos aplicar la disciplina severa. Cuando Dios manda algo, se cumple y punto. Y el que no lo cumple, se le disciplina o se expulsa por rebelión para mantener la santidad en la iglesia. El mayor rechazo de un hombre a la autoridad de Dios es el rechazo a las oportunidades que Dios le da para salvarse. El rechazo al convencimiento de sus pecados de justicia y juicio que hace el Espíritu de Dios. Y el rechazo a lo que dijo el Hijo de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Estas son las 3 áreas de rechazo a Dios. Es lo peor que puede hacer un hombre, aunque usted haya desobedecido todas las demás autoridades de su vida. Sus padres, la policía, las leyes de su país, etcétera, etcétera. La mayor rebelión de un hombre que le producirá cárcel eterna es la rebelión a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está usted delante de Dios en este tema, estimado oyente? Y punto número 5 del versículo 8. Se habla de blasfemar. Blasfemar significa decir algo malo contra lo divino. Entonces aprovechamos para enseñarle que hay 2 formas de blasfemia. Se puede blasfemar con la boca y se puede blasfemar con el corazón.
Me explico. Una persona que haya blasfemado con su boca contra Dios, o que incluso haya insultado a Dios, esa persona puede tener perdón de Dios si se convierte por medio del Evangelio de Dios. Pero, una persona que blasfema en su corazón, es decir, que en su libre albedrío y en su razón rechaza deliberadamente la verdad de Dios, Dios eso se lo toma como blasfemia y esa blasfemia nunca jamás será perdonada por Dios, dice la Biblia. Cuando el hombre en su corazón rechaza la salvación, Dios en su decisión le cierra el corazón negándole el perdón. ¡Wow! Dios perdona los insultos a él, Dios perdona todos los pecados contra él, pero no perdona el rechazo a la verdad de Dios. Por eso la mayor blasfemia en el pasado fue negar la persona del Mesías. Y en el día de hoy la mayor blasfemia es negar el Evangelio del Mesías. Entonces con esto, ¿se ha dado cuenta cuánta gente está blasfemando contra Dios cada semana? Y lo peor de todo es que esa gente que escucha este canal y no se convierte, Dios mismo, al ver ese rechazo deliberado, esa blasfemia, le cierra toda oportunidad de salvación. Eso es lo más triste. Así que usted puede venir todas las veces que quiera escuchar este canal, que si habiendo escuchado nuestros mensajes vez tras vez, usted no ha obedecido el mensaje de salvación, es muy probable que Dios ya le haya cerrado para siempre su salvación. No juegue con Dios, estimado oyente. Y esto que decimos, tan severo, tan tajante, no es un amedrentamiento nuestro, no es bravuconería, no es tratar de asustarle. Lo que decimos está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Mire lo que dice Dios contra el blasfemo que no se convierte escuchando la verdad. Escuche. Los que se pierden es por no haber recibido la verdad que les hubiera salvado. Por eso yo, Dios, ahora les envío un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron mi verdad. ¡Wow! Eso sí que es intenso. Uno de los versículos más terribles de la Biblia. Y tristemente, creemos que en cada programa hay gente que blasfema contra Dios al rechazar lo que decimos de parte de Dios. Cada semana hay gente a la cual Dios ya le ha cerrado la salvación para siempre por no responder a su llamado, y aunque sigan escuchando y escuchando la verdad en el canal, son gente retorcida que ya nunca jamás serán salvos porque rechazaron la verdad vez tras vez. ¿Se da cuenta de lo terrible de este tema, estimado oyente, y por qué se predica poco la carta de Judas? Reaccione, estimado oyente, reaccione antes de que Dios en el siguiente minuto le cierre el corazón o le quite la vida y usted quede condenado para siempre. No blasfeme, no abuse de la paciencia de Dios y no rechace el mensaje de Dios. Y como dice la Biblia, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si usted no responde hoy, corre el peligro de que Dios lo endurezca a usted para siempre por blasfemar contra Dios. Tenga cuidado, estimado oyente, no haga como estos hombres malos del versículo 8, que blasfemaron contra el ser más grande de los cielos, Dios. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 9 que dice: Cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, el arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Punto número 1. La primera enseñanza que sacamos del estudio de este versículo 9 es que no sabemos nada de lo que pasó con este tema del cuerpo de Moisés. Judas no da más explicaciones y, por cierto, debería darlas. Judas, tristemente, no se esforzó en dar más detalles del tema. Y yo me pregunto, si Judas tuvo esta revelación, ¿por qué Judas dice algo y no amplía, no explica, no da más información del tema? ¿Por qué? Judas debería haber sido más expositivo, más detallista, más explicativo. Entonces pasamos a otro tema, y es que cuando no tenemos más información de cosas que la Biblia no revela totalmente,
No podemos caer en el orgullo, como hacen muchos pastores, profetas y demás, de inventar respuestas para quedar bien, presumiendo y opinando sobre cosas que no se saben. Por lo tanto, cuando la gente nos pregunta cosas que la Biblia no revela claramente, o revela muy levemente, como en este caso, debemos ser humildes, sinceros, y no debemos inventarnos respuestas para quedar bien, sino que debemos ser honestos y decir a la gente: ¿sabe una cosa? No sé la respuesta, porque Dios no nos ha dado mayor información del tema. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 28: Las cosas no reveladas pertenecen solo a Yahvé nuestro Dios, pero las cosas reveladas, esas sí son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, cuando un pastor se pone a elucubrar sobre cosas que no sabe, como dice el próximo verso 10, ese pastor está pecando de soberbia y bien haría usted en alejarse de él. Pongamos otro ejemplo. Cuando la gente nos pregunta: pastor, ¿cuál es el pecado de muerte que nombra 1 de Juan capítulo 5 versículo 16? Bueno, nos han hecho esta pregunta 1000 veces y siempre respondemos lo mismo: no tenemos más información del tema, por lo tanto no puedo darle una respuesta. Juan no ha dado la explicación bien dada, por lo tanto no tengo respuesta a eso y no me voy a inventar una respuesta para quedar bien ante usted. De hecho, estos temas velados, por un lado, nos hablan del error de la falta de explicación del escritor bíblico, pero por otro lado son precisamente una forma de ver la honestidad de los pastores o la soberbia de los pastores que pretenden quedar bien como sábelo todo. Por eso en el Ministerio Tinajas nos esforzamos en explicar y explicar y explicar bien detalladamente cada parte de la palabra revelada de Dios para evitar la duda, el error, para comprender mejor la Escritura y para evitar cometer este error del apóstol Juan y Judas. Nosotros leyendo la carta no sabemos a qué se refiere el apóstol Juan con eso de pecado de muerte, y eso implica que los que leyeron la carta en su iglesia tampoco entendieron lo que Juan decía de este tema. Si nosotros al leerlo no lo entendemos, también los creyentes del siglo I de la iglesia de Juan tampoco lo entendieron. Los apóstoles no fueron perfectos, estimado oyente, lo hemos dicho muchas veces en el canal, y eso nos enseña a no repetir sus errores. Por eso decimos que si su pastor empieza a inventarse respuestas de cosas que en la Biblia no hay claridad, usted verá que eso es orgullo del pastor. Haga la prueba. Pregúntele a su líder qué es el pecado de muerte y usted verá que le responde cualquier cosa menos ser sincero y decirle: ¿sabe una cosa? No sabemos cuál es ese pecado de muerte. No tengo respuesta para usted. Inténtelo, haga la prueba y haga esta pregunta a su pastor. Entonces usted me replicará: pastor, lo que dijo Juan, Judas y los demás escritores de la Biblia es porque así fue revelado por el Espíritu Santo. Bueno, sí, estamos de acuerdo, estimado oyente, eso es cierto. El Espíritu Santo da la revelación de un tema, pero, usted se olvida que es deber del escritor bíblico dar la explicación de la revelación que ha recibido. Por lo tanto, si el escritor no explica, eso genera un problema. Nos quedamos sin entendimiento de la revelación dada, y ahí está el fallo del escritor del Nuevo Testamento: no explicar con detalle la revelación recibida. Por eso se forman las varias interpretaciones bíblicas, la confusión, y ahí surgen las sectas. Por eso, con este temor, es muy importante el laborioso trabajo expositivo de un predicador, tal como lo hacemos y damos ejemplo en el Ministerio Tinajas. Punto número 2. Hablando de cosas no reveladas y de cosas ocultas. Aprovechamos también entonces para decirle a usted que, si usted se llama cristiano, pero se mete en cosas ocultas como el horóscopo, la santería, la pachamama, el vudú, el echar las cartas, el espiritismo, la festividad de honrar a la muerte, si ha visitado a una vidente, o brujos, o gente que practica lo oculto, o ha practicado cosas del diablo, usted ha pecado. Y aquí tenemos que denunciar a la Iglesia Católica, que se destaca por haber permitido y metido en su iglesia todas las tradiciones ocultistas de las culturas de los países que ha invadido. Y eso es pecado. La Iglesia Católica es una ramera que se va con cualquier cultura.
Márchese de la Iglesia Católica, estimado oyente, como un día lo hicimos nosotros, y abandone todo tipo de cosas ocultas. Son del diablo, son pecado y son dignas del juicio de Dios. Punto número 3 del versículo 9. La otra enseñanza que sacamos de este versículo 9 es que una persona mala, por muy mala que sea, no podemos maldecirla, sino que por muy mala que sea, solo podemos decir que el Señor te reprenda. Entonces le pregunto, ¿cuántas veces usted habrá maldecido a otra persona? Estimado oyente, eso es pecado. Aprovechamos también para decirle que una cosa es maldecir y otra cosa es decir mal. Una cosa es maldecir y otra cosa es la maledicencia. Son dos cosas diferentes que aprovechamos para aclarar hoy, pero ambas son pecado y Dios las prohíbe. Maldecir a alguien es desear desgracias a alguien, y decir mal de alguien es calumniar. Cuando usted miente hablando de alguien, cuando usted divulga cosas personales de alguien, cuando usted se venga con su boca mintiendo o perjudicando a alguien, cuando usted difama a alguien, cuando usted perjudica a alguien con su chisme, cuando usted revela un secreto de alguien, cuando usted miente y denuncia falsamente a alguien, todo esto es maledicencia. Es peor pecado que maldecir. Porque cuando usted maldice, solo se perjudica a usted mismo y no pasa nada. Esa maldición no funciona. Pero cuando usted calumnia, es un pecado terrible que perjudica irreversiblemente a otra persona y ya jamás se podrá restaurar la reputación de esa persona. Incluso la calumnia, que la Biblia lo llama la maledicencia, es un delito a nivel civil. Así que le preguntamos, ¿cuántas veces usted ha perjudicado con su boca de forma deliberada a otras personas con su chisme y su calumnia? ¿Se declara culpable o inocente de este delito? Y punto número 4 del versículo 9. Al leer el contenido de este pasaje, nos damos cuenta que, primero, hay un mundo más allá de nuestro mundo material. Y segundo, hay seres que no ven nuestra retina. Muchas veces en el canal hemos hablado de este tema fascinante, el mundo más allá de la retina. Estos dos ángeles del versículo 9 representan a dos mundos, dos personajes reales de dos mundos reales, el mundo de los seres del reino de Dios y el mundo terrible de los infiernos y el diablo y sus ángeles. ¿A qué mundo irá usted, estimado oyente? ¿A qué mundo irá? No se engañe, después de su muerte, usted irá irremediablemente a uno de estos dos mundos. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, usted irá al castigo eterno en compañía de los ángeles malos y del diablo. Mire qué compañía tan especial tendrá por toda la eternidad. Despierte, estimado oyente, despierte. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 10, que dice: Estos hombres hablan mal de cuantas cosas no conocen, y de las cosas que conocen actúan como brutos animales irracionales para su propia condenación. Vaya pasaje, estimado oyente, vaya gentuza que estaba metida en esa iglesia. ¿Cómo podía estar pasando eso en una congregación cristiana? Nos estremece y nos hace temblar cuando leemos este pasaje para que no pase en las iglesias del Ministerio Tinajas. Punto número 1. La primera enseñanza que nos da este versículo 10 es que hay gente soberbia, necia, arrogante, gente retorcida que se pone a hablar de lo que no sabe. Hay muchos así en la vida, tanto en las iglesias, como en los políticos, como en los periodistas y como en los hombres de ciencia. Todos hablan de lo que no saben. Ahí tenemos a miles de pastores predicando lo que no saben. Hacen el ridículo. Dan vergüenza ajena cuando uno los escucha predicar. Cuando uno escucha las sandeces de los sacerdotes católicos, empezando por el Papa que habla de lo que no sabe. Cuando uno escucha a los líderes bravucones calvinistas hablar de lo que no saben.
Cuando uno escucha a los líderes falsos adventistas dar profecías que no saben. Cuando uno escucha a los necios líderes pentecostales manipular a la gente con las emociones. Cuando uno escucha los argumentos de los ciegos unicitarios. O cuando uno escucha las fábulas de ficción de los mormones y los testigos. Y últimamente cuando uno escucha las mentiras de los rabinos en la red, uno se ríe de ellos con la risa de Elías, de estos fanfarrones que hablan sin saber lo que hablan. Hablan de lo que no conocen. Pastores, sacerdotes y rabinos dando vergüenza de su ignorancia. Todos estos hablan de lo que no saben, porque son ignorantes de las Escrituras, son ciegos guiando a ciegos, y muchos de ellos ni siquiera han leído la Biblia. El panorama del siglo I en la carta de Judas se repite en el siglo XXI en todas las iglesias nombradas. Nosotros aprendemos esto, y en el Ministerio Tinajas estudiamos para no hacer el ridículo ni hablar de lo que no sabemos. En otras palabras, en la iglesia de Judas cometieron el error de permitir hablar a gente que no debía predicar, y eso se repite en estos días. Conclusión de este punto: márchese de esas iglesias ignorantes, estimado oyente. Punto número 2. Estos individuos metidos en la iglesia, no expulsados por los líderes ni por Judas, eran personas que se dejaban llevar por sus instintos, dice el pasaje, eran carnales y se estaban comportando como brutos, animales irracionales. Mire qué título le da Dios. Fíjese qué frase. Entonces ahora razone esto conmigo. Dios hace al hombre racional, con el mismo atributo de Dios, la razón. Dios le da al hombre un nivel único, el mayor nivel, el nivel más alto de la creación. Lo hace un ser racional. Sin embargo, el hombre ofende a Dios comportándose como un bruto, como un animal y como un ser irracional cuando se deja llevar por la bebida, por la borrachera, por la pasión, por la diversión, por los sentimientos, y de esa forma el hombre se rebaja comportándose como un animal. El mayor desprecio al mayor regalo de Dios al hombre es comportarse como un bruto animal irracional. Dios hace al hombre semejante a él y en cambio el hombre se hace semejante a un animal. ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar por una mujer o por un hombre? ¿Cuántas veces ha caído en la pasión? ¿Cuántas veces se ha dejado llevar por sus emociones? ¿O por la bebida o por sus amigos? ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar por las drogas, por la irracionalidad, por la locura, por una cama, por sentimientos, por la diversión o por la forma animal de este mundo irracional? ¿Cuántas veces usted ha sido arrastrado? ¿Cuántas cosas locas ha hecho usted en la vida? ¿Cuántas veces usted ha vivido la vida loca, como dice la canción del mundo? Si usted vive la buena vida loca, es como un animal, es pecado. Y como animal, usted será metido un día en una jaula eterna. Entremos entonces ya en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 11, que dice: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el ejemplo de Caín, se han desviado por amor al dinero como Balaam, y han caído en la rebelión de Coré. Para entender mejor este versículo, estimado oyente, le recomendamos que lea en el Antiguo Testamento las 3 historias de este versículo y así usted aprenda mejor de ellas, como dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, primero, aprenda, estimado oyente, a tener cuidado con la envidia y el odio de Caín, porque si esa envidia y odio se le va de las manos a usted, podría cometer cosas terribles como Caín. Usted tiene el mismo corazón que Caín. Segundo, aprenda, estimado oyente, del religioso Balaam y su amor al dinero, que por muy creyente en Dios que era, amaba el dinero por encima de Dios, y Dios lo reprendió por venderse por dinero. Y no hace falta comentar ni recordarle que hoy hay cientos de profetas como Balaam y miles de seguidores de Balaam que por amor al dinero venden su alma y hacen cualquier cosa por la prosperidad. Y tercero, aprenda también de Coré.
cuyo pecado fue rebelarse contra la autoridad espiritual del líder Moisés. Moisés estaba haciendo las cosas bien ante Dios, pero ellos se rebelaron contra Moisés. Si usted se rebela contra un líder o pastor que está haciendo bien las cosas ante Dios, usted se convertirá en un moderno Coré, y Dios lo juzgará un día por rebelión a la autoridad. Tenga cuidado con su rebelión a la autoridad de este ministerio, estimado oyente. No sea cosa que Dios lo mate, como un día lo hizo con Coré. Y para terminar, Judas dijo: ¡ay de ellos! Y nosotros decimos: ¡ay de usted, estimado oyente! Si hace lo mismo que Caín, lo mismo que Balaam y lo mismo que Coré. 3 ejemplos de conducta de 3 hombres religiosos, pero falsos. No repita sus conductas, estimado oyente. Toda iglesia debería expulsar a los que son como estos perversos. Las iglesias de hoy están llenas de hijos de Caín, hijos de Balaam e hijos de Coré. Y todos estos gritarán un día en los infiernos: ¡ay de mí! Pero ya será demasiado tarde. Ahora, habiendo llegado al final del mensaje, necesitamos redirigir el tema de hoy, como siempre, hacia el punto más importante del mensaje: el perdón de los pecados. Así que, para que usted sea perdonado por haberse dejado engañar por un líder falso, para que usted sea perdonado por haber sido un mal líder permitiendo el pecado, para que usted sea perdonado por haber estropeado su cuerpo, para que usted sea perdonado de su rebelión a la autoridad de Dios, para que usted sea perdonado por haberse metido en las cosas ocultas, para que usted sea perdonado de haber perjudicado a otras personas con su lengua, para que usted sea perdonado de vivir una vida loca como un animal irracional, para que usted sea perdonado de haberse comportado como Caín, como Balaam o como Coré, para que usted sea perdonado de todos los pecados vistos hoy y de todos los pecados cometidos en su vida, y para ser librado de la justicia divina por sus pecados. Para todo esto, usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y a toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Dios le manda a usted que se humille ante Él y reconozca de forma concreta sus pecados pasados, y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. No puede continuar en su pecado. El segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15 es creer el Evangelio. Es decir, Dios le manda que usted reconozca que merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, Dios le manda que usted reconozca que en la cruz el Señor Jesús recibió esa justicia que usted merecía por sus pecados. Y tercero, Dios le manda que usted se agarre por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por sus pecados. Si usted obedece estos 2 mandamientos, usted será perdonado de sus pecados y librado de la condenación, el castigo, el fuego, la justicia, el juicio y la ira de Dios por toda la eternidad. Cualquier otro método que le enseñan en las iglesias no le salvará nunca, estimado oyente. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el pasaje universal para la salvación de todo hombre. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa una vez más, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Continuaremos con el estudio de la carta de Judas en el próximo programa. Les saluda como siempre quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.